básicamente es un trabajo, un poco aquí me adelanto, Heriberto, a lo que vas a comentar en un segundo. Un poco lo que vamos a ver es un trabajo de comisionado a principios de los 80 por la empresa Televisa, ¿cierto? Y en ese momento Televisa quería saber, pues, cómo es que estaba impactando la publicidad relativa al alcohol en la televisión mexicana. Entonces, un grupo de investigadores, incluyendo a los alumnos y al propio Heriberto, participaron en este trabajo que se acabó en Oaxaca, en la comunidad en la comunidad de San Pedro Mixtepec, que está hacia el suroeste de Oaxaca. Y ahí lo que hicieron fue un trabajo de 10 años, a lo largo de 10 años, una investigación de corte longitudinal para saber exactamente cómo estaba cambiando la comunidad antes y después de recibir lo que ustedes y yo conocemos como un aparato de televisión. Y en ese aparato se transmitieron diversos contenidos a lo largo de esos años. Y entonces los investigadores, las investigadoras fueron para ver qué impacto se estaba causando más allá de la pura publicidad del alcohol. Entonces, a mí me parece sumamente relevante. Leí la investigación, está muy interesante. Ahorita no nos va a dar tiempo para eso, pero vamos a entrar ya casi en unos minutos directo al producto. Antes de eso, simplemente quisiera cederle la palabra a Heriberto y un poco que me pasen por aquí su ficha curricular. Bueno, como bien sabemos, Heriberto tiene más de 40 años de trayectoria profesional y ha desarrollado distintos proyectos de investigación y asesoría relacionados con entretenimiento, medios de comunicación y merca comercial y social, incluyendo publicidad y demografía. Es fundador y vicepresidente del instituto y pues justamente el instituto donde Heriberto tiene ya décadas trabajando justamente aborda estos temas a partir de solicitudes tanto de iniciativa privada como de gobierno para darle soluciones a ellos. Entonces es una cuestión práctica, es una cuestión que estamos ustedes y yo acostumbrados a ver todos los días en nuestras pantallas, independientemente de cuál sea. No importa si es televisión, no importa si es internet, no importa si estamos en YouTube. La cosa es darle salida a estas solicitudes que le hacen las distintas empresas y los distintos organismos, Heriberto, como el que vamos a ver a continuación. Pero antes de eso, creo que es muy importante que el propio Heriberto nos dé más del contexto para entender que la tecnología va a cambiar y da igual que la tecnología cambie. Lo que importa es saber con qué es lo que estamos trabajando, tener los datos y con esos datos tener una interpretación que pueda ser útil social y comercialmente y bueno, todas las demás ramificaciones que pudieran salir de esas dos grandes vertientes. Entonces, sin más, le doy la palabra a Heriberto y después iremos con unas pequeñas palabras del propio autor, de Benjamín Kahn, que nos va a acompañar ahorita a través de un video pregrabado y después ya entramos directamente al documental. Vamos contigo, Heriberto, si quieres. Ok, gracias. Bueno, pues primero quisiera, ¿se oye bien aquí? Sí. Okay. Agradecer a la Universidad Iberoamericana, a todo el equipo organizador de esta conferencia que nos dieron la oportunidad de presentar esta experiencia que, créanlo o no, es la primera vez que lo presentamos en público después de 40 años. Entonces estamos presentando la premier de este documental. Ilustra qué le hace la televisión a la sociedad. Entonces, un poco para darles el contexto y para que vean este documental con ojos de hace 40 años, porque piensen que hace 40 años pues la tecnología estaba muy distante de lo que es ahora, y también los recursos con los que se hizo este documental, pues para explicar un poco esto. ¿De dónde surge? Como ya se comenta, hubo una pregunta de investigación a un centro de investigación que en ese momento se dedicaba a entender pues, los fenómenos sociales y el efecto de la televisión. De ¿qué le hace la tele? Y surge de una inquietud que en ese momento se quería prohibir la publicidad de alcohol. En ese momento no había publicidad de alcohol en todos los horarios de la televisión abierta. Y ante una promoción de Margarita López Portillo, que era hermana del presidente y además era quien estaba al frente de Radio, Televisión y Cinematografía en ese momento, pues se pidió que se prohibiera la publicidad de alcohol
y la propuesta por parte de anunciantes y por parte de la misma televisora, y de la misma televisora fue, pues, ¿por qué no antes de tomar una decisión no hacemos un estudio y vemos realmente qué hace la televisión, particularmente en el tema del alcohol, hacia las audiencias? Entonces, esta solicitud se la hicieron al doctor Jara, que era entonces director del Instituto de Investigación de la Comunicación, que es un poco como el abuelo del instituto en el que ahora estoy. Y la pregunta, bueno, el doctor Jara, egresado de esta universidad del área de comunicación, así paréntesis muy rápido para hablarles del doctor Jara, pues fue el fundador de la primera maestría de comunicación, fue pionero formando las asociaciones de profesionales, de investigadores de la comunicación en México, fundó la empresa Ibope, que es hasta la fecha la que hace la medición de audiencias en México, hizo el Consejo de Investigación de Medios, que es el organismo regulador de los medios en México, hizo o fundó, fue el principal promotor de la fundación de la Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de AMAI. Entonces, Rubén Jara es un personaje egresado de esta universidad, muy probablemente con un perfil parecido a ustedes, porque él no estudió comunicación, él estudió administración. Y de ahí, visto esto, pues empezó a ver la importancia de la comunicación y pues, entra con posgrados y demás, y es realmente un personaje. Y a propósito de él, pues hace poco sus amigos, colegas y demás hicimos este libro que es Rubén Jara, pionero de la investigación de la comunicación en México, que bueno, pues ahí está y ojalá lo puedan leer, porque lo que tratamos de hacer es compilar varias de las experiencias de comunicación y mercadotecnia que encabezó en ese momento el doctor Jara, y una de ellas fue esta, que fue pues contestar la pregunta, ¿qué hace la televisión? Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener resultados concluyentes? Pues entonces se pensó es decir, en ese momento había una gran parte del territorio nacional en donde no llegaba todavía la señal de la televisión abierta, pero estaba a punto de llegar. Entonces justo el Tigre Azcárraga, don Emilio Azcárraga, y él hizo el diseño, eso es lo interesante, ¿no? Piensen en un personaje un poco satanizado por las decisiones o por lo que se dice que hizo. Bueno, él siempre estuvo muy preocupado por el tema de entender los fenómenos sociales, y él llama a Rubén y le dice, te tengo el diseño. Hay varios pueblos en este país donde no hay tele. Quiero que elijan uno, vean cómo es ese pueblo antes de la tele, luego llega la tele y luego me digan qué pasa después. Bueno, pues esa invitación duró 10 años. 10 años seguimos a un pueblo en el cual íbamos, ahorita les hablo de la parte de investigación y luego les hablo un poco del documental, íbamos y hacíamos encuestas para ver cómo eran los niños, cuáles eran las preocupaciones de las señoras, qué pasaba con el consumo de alcohol, qué productos se ofrecían. Ese pueblo fue San Pedro Mixtepec, que es un pueblo que está muy cercano a Puerto Escondido, está a unos 20, 30 kilómetros hacia la sierra en Oaxaca. Bueno, pues allá fuimos y empezamos a hacer toda clase de cosas, ¿no? Toda clase de cosas. Les digo que creo que una de las cosas que transformó al pueblo no fue la tele, sino la investigación, porque después de 10 años de ir 3 o 4 veces al pueblo, pues los encuestadores se casaron con las chavas del pueblo, los niños aprendieron a hacer encuestas, jugaban a eso, se hacían encuestas, veía que llegaba el equipo de investigadores y salían corriendo porque ya decían, ya no queremos que nos pregunten más, para registrar qué encuestas habíamos hecho en cada casa y en cada tienda poníamos etiquetas afuera de colores para nosotros identificar. Bueno, el pueblo lo tomó como un signo de estatus, ¿no? Yo tengo la roja y tú no tienes la verde, ¿no? Entonces, el pueblo tuvo toda
un comportamiento interactuante con la investigación, ¿no? Que ese es otro tema de reflexión. Pero bueno, ¿qué aprendimos? Y en paralelo, el doctor Jada Rubén, amigo cercano de Benicam, alumno también de esta universidad, que en ese momento era maestro, bueno, ya les explicaré un poco en el documental, pero él es maestro de guionismo, director de escena, yo creo que es el mejor director de escena que hay en este país, de ópera desde luego, pero también trabaja mucho en melodramas, en novelas. Ahorita está dirigiendo Vencer la culpa, que es una novela que está a las 9:30. Es un tipo de grandes 8:30, perdón, 8:30. Es pues de muchísimos alcances en el sentido teatral, en el sentido de comunicación, en el sentido artístico, y bueno, ya lo verán. En ese momento, Rubén Jara llama a Beni y le dice, oye, pues quiero que además de los datos y todos esto que estamos haciendo por acá, hagas un registro de qué pasa con el pueblo. Entonces se va, Beni ya les contará, aquí en este librito está un poco explicado, pues se va con unas cámaras ahí medio feas y empieza a grabar al pueblo y lo graba durante 10 años. Entonces verán cómo van creciendo los niños, qué pasa por ahí. Y justo les quería decir, piensen en que estamos hablando de hace 40 años. Entonces, la calidad visual, los materiales, no van a ver una serie de Netflix acá, ¿no? Van a ver un documental que ilustra qué pasó con un pueblo. Y pues un poquito, me adelanto. Si hay después tiempo, oportunidad, profundizaré un poco más en esto de qué pasó al final en este pueblo. Pues uno, creo que el mayor hallazgo para nosotros es que fue un microcosmos para observar lo que pasa, no con la tele, con la introducción de cualquier tecnología en una sociedad. Casi que podríamos hablar de lo mismo que pasó en su momento con la entrada de la televisión pagada, con el streaming, lo mismo. O sea, se reproducen fenómenos espejo. Se empezaron a adoptar nuevas conductas, se empezó a transformar la sociedad, se empezó a conectar globalmente, ¿no? Por ejemplo, creo que es uno de los grandes temas. Este pueblo, que era un pueblo, sin contacto con el exterior, pues empezó a conocer del mundo. Estamos hablando de la época de Siempre en Domingo, en que iba por todo el mundo y conectaba, y empezó a meter telenovelas. Y una de las cosas más impresionantes es que la conversación social, que era pues en función de la niña que se había ido con el novio, que había huido, se transformó y empezaron a hablar de los ricos también lloran, que era su momento, ¿no? O sea, cómo se empezó a mezclar la realidad social con la realidad televisiva y con la ficción. Se fue cambiando. Entonces realmente fue un experimento, un laboratorio que permitió adelantarnos a lo que podría pasar en entornos con las entradas de nuevas tecnologías, desde luego de cómo afecta la publicidad, que regresándonos a la pregunta inicial que era, ¿qué hace la publicidad de alcohol? Que el temor era que incrementara el alcoholismo, pues ahí les va la noticia, la redujo. ¿Y saben por qué? Pues porque antes no había televisión, no había nada, pues entonces la tarde, sobre todo de los hombres, era en la cantina. Entonces, cuando llega la tele, reorienta los tiempos. De hecho, los tiempos que antes eran por el sol y por las estaciones, empezaron a regirse por los horarios de la televisión, ¿no? O sea, salían corriendo a ver la novela de las 4 y la novela de las 10. Uno de los efectos de la tecnología, cómo la tecnología modifica los hábitos. Entonces empezó a modificar los hábitos y entonces pues hubo otras fuentes de entretenimiento además de la cantina y sentarse afuera de la casa a chismear a ver quién pasaba. Entonces hubo aquí una verdadera transformación de hábitos, de conocimientos, de relación con el mundo y pues hubo menos consumo de alcohol. Lo que pasó realmente es que de tener
consumo de 2 o 3 productos locales, pues se amplió la oferta. Lo que empezamos a ver es que se empezaron a consumir marcas en ese momento, Ron Bacardí, Brandis y estas cosas que eran las que estaban en boga en ese momento, pues empezaron a consumir, que eran consumos que no existían dentro del pueblo. Entonces, ¿qué pasó? Sí sí cambió el pueblo, sí se cambiaron actitudes, sí se cambiaron hábitos, sí se cambiaron valores, sí se introdujeron nuevas ofertas y por lo tanto pues hubo esta nueva configuración de la sociedad de este pueblo. Entonces, bueno, pues eso es lo que los datos nos dijeron, lo que acumularon nuestras encuestas, etnografías, que también tuvimos muchas visitas antropológicas, nuestras observaciones, pero que Beni refleja en este documental que vamos a ver a continuación y que otra vez les comento, véanlo con ojos de hace 40 años, ¿no? O sea, no, obsérvenlo en ese sentido. Yo lo único que quisiera decir, por último, el documental, el primero se llamaba Antes, Antes, Muy Antes. Y después siguen otros que están ligados aquí. Yo le diría, es antes, antes, muy antes, pero también después, ¿no? Porque vamos a ver qué pasó después. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y si no hay otra indicación, podemos pasar directo al producto y después escuchar a Benjamín. Sí. Vamos. Ok. Antes vamos a ver una pequeña semblanza de Benjamín Kahn y después iremos directamente al producto. Muchísimas gracias, Herbert. Benjamín Kahn ha sido profesor de producción y guionismo de televisión y dirección escénica en la Universidad Iberoamericana. En el Centro de Educación Artística de Televisa, maestro de teatro y televisión. E impartió diversos talleres de actuación tanto en dicho centro como en el Foro de la Ribera. Ha sido coordinador de cine, televisión y radio para el Festival Internacional Cervantino y coordinador de investigación visual del Instituto de Investigación de la Comunicación, AC. Tiene una amplia trayectoria en el mundo del teatro, la ópera, el cine y la televisión. Entre las obras de teatro de las cuales ha sido director, podemos destacar Máscara contra Cabellera, de Víctor Hugo Rascón Banda, y en este 2023, El cuerpo en que nací y Huevos, ambas en el Foro Shakespeare. Su experiencia en la televisión incluye la dirección, producción y en algunos casos el guión de series de diversos géneros. Entre los programas especiales que ha producido y dirigido tenemos Antes, Muy Antes, documental participante en el Festival de Bath en Canadá y en el American Film Festival de Nueva York. Ha dirigido telenovelas como El pecado de Uyuki, Pueblo Chico, Infierno Grande, La Otra, Rubí, La Fuerza del Destino, Por ella soy Eva, La doble vida de Estela Carrillo, y hoy en día la saga de novelas de interés social que llevan el nombre Vencer, entre otras. Diseñó, escribió, produjo y dirigió la primera serie de televisión hecha en México, SOS, Sexo y Otros Secretos, la primera y segunda temporada de 13 capítulos cada una. Recientemente, la serie Más allá de ti para ViX. Fue guionista y director de los 3 documentales realizados en San Pedro Mixtepec, Oaxaca, en los que se estudia la transformación de la vida de un pueblo a raíz de la llegada de la televisión, y co-guionista y director de Crónica de un desayuno. Su experiencia como director de escena es vasta, pero destaca sobre todo el trabajo que en este rubro ha realizado para la ópera en México, donde ha sido director de escenas de las óperas Madame Butterfly de Puccini y Las bodas de Fígaro de Mozart, entre muchas otras. A lo largo de su trayectoria, Benjamín Kahn ha recibido numerosos premios como el Príncipe Caligari del Foro Internacional de Cine Nuevo del Festival Internacional de Berlín, la nominación al Ariel, Mejor Director de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York, entre muchos otros. En un momento ya lo lanzamos el producto y un poco a raíz de lo que comentaba Heriberto, piensen en cómo cada medio transforma el entorno en el que estamos. Y aquí tenemos un buen ejemplo en un documental de este tipo que le podemos llamar antropología audiovisual, si se puede llamar así, cómo es que transforma completamente ese medio para realizar o para cambiar completamente el entorno en el que está esa sociedad, esa comunidad de Oaxaca,
a principios de los 80. Entonces vamos a verlo sin mayor demora y después seguiremos hablando. Sí, Pablo, perdón, ¿podemos quitar la mesa de ahí? La mesita de ahí para que vea mejor la gente. Sí, la de allá, mejor. Sí. Te ayudo con esto. Sí. Parte. Recuerden que se les comunicó que todos aquellos niños que llegaran después de haber terminado el disco quedarían fuera de la escuela y posteriormente, después de contar, se integrarían a la formación. Atención escuela, firmes, ya. Tomar licencias por tiempos 1, 2, 3. Media vuelta por tiempos 1, 2, 3. Flanco derecho. Fíjense bien para dónde tiene su derecha. Flanco derecho. Ya. Media vuelta por tiempos 1, 2, 3. Flanco izquierdo. Ya. Compañeros maestros, los grupos están a disposición. Eso sí no lo entiendo. Dicen que es el apellido del patrón. San Pedro, sí. San Pedro Mixtepec. Es que aquí en San Pedro, pues la gente es muy pacífico. Y luego también que hay mucho terreno para trabajar. Hay mucho tierra para sembrar. Es mi tierra. Yo de aquí soy. San Pedro Mixtepec está ubicado donde muere precisamente la madre Sierra del Sur. Aquí la gente se dedica a la labranza, lo más de la gente. Son pocos vecinos los que trabajan en otra forma, ¿no? Yo de mi tierna infancia fui carnicero. Pues la gente es muy buena, pacífica. Son tranquilos. Pero a veces entre copitas hay unos que son muy alteraditos.
Pues era igual, nada más que era más poca gente, más poquita gente, porque ahora lo que vino abundando mucho la gente de aquí fueron unos que se vinieron de Yaitepe, de Temascaltepec, y todos esos pueblitos inditos que son todos los que viven en aquel barrio de allá, puro indito. Allí se hicieron ellos su pueblo, se puede decir, y quedaron juntos. Pero era más poca gente de acá, nada más que el pueblo no estaba tan arruinado como está ahora. Tiene aproximadamente 4.500. ¿Cómo cuántos serán tu chalo? 3.800. Pues aproximadamente ahorita así como están serán, pues por todos serán unos 2.000. Ya ahorita son muchos. Viven más o menos, calculo yo que más de 3.000 y tantos. Agricultura, pequeña ganadería, y sobre todo lo que absorbe Puerto Escondido en ese aspecto, mano de obra. Ya del campesino ya muy poco, muy poco. Y ahorita ya tengo como 8 años que trabajo de puro albañilería. Trabajo yo de albañilería y luego la carpintería. Carpintería y luego carnicería. Y luego trabajo para poste también, para montura, para la de carga, lo que sea. Yo también trabajo de eso. ¿Todo lo aprendió aquí? No, eso ya lo sabía ya. Es que de eso sabía para poste, para montura. Eso lo sabía mi abuelo. Ya mi abuelo, entonces me enseñó algo de eso. Son 200 pesos diarios. ¿Cuánta gente tendrá una familia? Pienso que una familia normal, papá, mamá, 3 hermanos y la bebita, 6. Promedio, 5 a 6. Sí, hay familias que son más o menos que ganan un sueldo mínimo. Se van a las cantinas, llegan a la casa, ya pidiéndole con rigor a la mujer que quiere de comer y no le lleva dinero. 1.000 pesos. En un día. En un día. 1.000 pesos en un día. Y hay quien gasta hasta 2.000, 3.000 pesos, pero no bebe durante toda la semana. Pues no, apenas lo que le pagan son 200 pesos o 150. Y todo el día en el vivo solo. No tiene casa. Es un trabajo muy aventurado, pues. O sea, conforme se ganan, se pierde también. Como ahorita. Completamente se perdió todo. Los problemas que existen en el pueblo, pues son de tipo técnica, más que nada. Sí, o sea que no se ha echado a andar una agricultura con un poquito de técnica. No exigimos una técnica fuerte, no grande, porque tampoco lo necesitaríamos. Pero sí nos ha faltado un poquito de asesoría en el aspecto técnico. Necesitamos y tenemos y queremos, pero pues a veces no podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos quien nos oriente cómo vamos a hacer esto, que cómo vamos a hacer lo otro, que cómo vamos a llegar adelante. No es caluroso ni es tan frío. Es dentro de dulce y fuerte. Sí. Trabaja y ganando y compra uno nada, casi nada compra uno con su dinero, pues. El compañero gana 200 pesos cuando se va a trabajar a puerto, trabaja en una obra o se va a trabajar al campo. Pero él además tiene su parcela, ¿entiendes? Tiene sembrado su palo de naranjo, su mata de plata y muy jodido su burro. No es su burro, ¿sí? Y por fuera tiene que sembrar la parcela. Entonces, es ahí donde está el equilibrio precisamente. Ahora imagínate tú que si una gente comiera con 200 pesos, sí mal come, ¿no? Pero no comería bien. Siembra sus árboles de chile y todo lo tienen a su favor. Entonces, no, ¿para qué compro chile si tengo aquí mis matas? Con eso me alimento. Ahí estaban, fíjese, esos señores metidos, escondidos, y agarraban ganado de acá, de los del pueblo, mataban y comían. Luego vinieron aquí y se llevaron a una muchacha, la primera que se llevaron a la fuerza. Le rozaron todos los carcañales donde se la fueron arrastrando y se la llevaron.
A poquito vinieron y se llevaron a otra. Una se llamaba la Aurelia, la que se llevaron primero. Luego se llevaron a una que se llamaba Evodia. Esa era una muchachita tierna, tonta, que de eso murió, de ese susto murió. Pues el carácter de acá de San Pedro es muy amable, por lo regular, porque toda la gente que nos visita de afuera, pues se van muy contentos, porque les gusta mucho el pueblito. Nos falta, todo nos hace falta, pero ahí más o menos ahí tenemos lo principal. Pues te voy a ser sincera que me gusta todo, me gusta lo pacífico es que es el pueblo, tranquilo, pues la tranquilidad, eso me gusta. Sí, porque a veces vamos a Puerto y yo estoy desesperada por venirme y yo sé que ahí está mi mamá, mi papá, mis hermanos, toda mi familia. Y ya estoy desesperada por venirme. ¿Por qué? Porque aquí me gusta acostarme a dormir, nada, no, si pasa un carro aquí, pasará cada 2, 3 días, si acaso. No, pasa una semana, ningún carro pasa aquí enfrente. O sea, por la tranquilidad me gusta la tranquilidad. Y todas las comidas, pues más frescas y todo eso. Todo pues al día. Sí me gusta porque, no me gustaría, pero me gusta porque aquí están mis padres. Los tengo a la vista de ellos. Si no vivieran acá, casi ya digo a mi mamá que ni me gusta acá. ¿Por qué? Porque no hay donde divertirse. La mayor parte, pues no. La gente es muy así, muy chismosa. Ma. Ah, de ayer, de antier, pues sí, esa se llama Irma. Irma, pues en la borrachera de ese hombre, pues, en la noche se emborrachó y le llegó a la casa y empezó a pegarle. Y luego la muchacha salió para afuera y empieza a botarle todas sus cosas para afuera. Todo lo que tenía de vender, tenía muchas cositas de vender. Y se las botó y esa muchacha ya buscó quien se las acarreara para la casa de la hermana. Allí está ahora en la casa de la hermana. Yo no sé si irá a regresar o ya no, pero muy feo estuvo la Troya. ¿Qué quiere que uno haga? Son cosas que no las podemos remediar. Es uno diferente. Aquí hasta los frijoles le gustan a uno. Hey. A cocinar y ahí a dar una veladora, porque pues ya ves que misas pues casi no las hacen acá. Muy poco. ¿Por qué? Porque pues necesitan no pagar una misa por algún difunto,
por alguna cosa, porque pues el padre nunca viene cada 8 días a hacer misa, ¿no? A veces dilata hasta un mes de venir y no viene, no oye uno misa. ¿Qué es mi adoración? Era la iglesia. Tengo la Biblia, me pongo a estudiar la Biblia. Me gusta estudiarla. Cada 8 días, ¿no? Pues, sí, yo voy a, sí, yo voy a la iglesia. Pero como ya nos acostumbramos a no ir misa cada 8 días, así es que a lo mejor si viniera cada 8 días, le aseguro que ni iríamos. Pues la educación aquí en San Pedro, pues consideramos que al igual, ¿verdad?, que en otros lugares se desarrolla el sistema educativo, puesto que es un solo sistema que está implantado por la Secretaría de Educación Pública. No, aquí está muy poquita escuela. Ya ve que nomás es esto ya. Hasta ahora es que está esa cuestión de la secundaria. Le gastaron un chingo. Pero como nosotros, pues está cabrón, ¿para dónde vamos a sacar esa cantidad de dinero para poder ayudar a los hijos? Y como nosotros estamos trabajando por un material y puros manos, y está cabrón para sacar bastante dinero. Y eso es lo que yo deseo, pues más o menos, que no hasta donde se puedan van ellos estudiar, vaya. Cada sexenio, ¿verdad? Cada sexenio, pues, se designan nuevas autoridades educativas. Claro, porque estamos hablando de la educación, ¿no? Me enfoco más a las autoridades educativas. Entonces, estas autoridades entran, implantan un sistema. A principios del sistema, pues proporcionan todo el material, libros de texto, libros para el maestro, los auxiliares, los programas. Pero a medida que va pasando el tiempo, faltan año con año los libros de los alumnos. Entonces, apenas se empieza a encauzar la educación de acuerdo al sistema que fue implantado, llega el cambio, el nuevo sexenio. Llega otra persona a ocupar la Secretaría de Educación Pública, trae otras ideas, trae otros sistemas que según van a funcionar en una forma más positiva. Creo yo que todos los sistemas son positivos. Lo que ha existido, que no hay una hilación. La Secretaría de Educación Pública nos ayuda en el aspecto pedagógico únicamente, ¿no? Por decir, manda maestros, ¿no?, que no nos paga el pueblo, libros gratuitos y esas cosas. Pero pienso que no debería ayudar tanto la Secretaría de Educación Pública en este caso, sino es el criterio y la responsabilidad del maestro. Pues aquí se carecen de varias cosas, ¿no? Y todo eso precisamente nos ayuda a tener nosotros un poco más de imaginación sobre eso. Y como realmente ese es nuestro trabajo, necesitamos y hacemos todo lo posible porque logremos que el educando capte lo mejor posible el conocimiento que le tratamos de impartir. Mire, las carencias de nosotros no pueden ser únicas.
son carencias que tenemos en todas las escuelas, no le digo de acá, de nuestra zona escolar, sino en muchas zonas, y es el hecho de que la SEP, la Secretaría de Educación Pública, nos debería demandar todo tipo de material didáctico. Pues aquí en San Pedro, pues la carencia puede decirse es del material educativo, en el cual pues no se cuenta. En la actualidad todavía existen grupos que no tienen todos los libros de texto. No tengo un joven que se me enfermó. Ese Noel que por eso apenas, no sé si lo recibe todavía el director, porque apenas llegó tiene como 10 días, que se enfermó de la rótula acá. Empezó así nada más a paralizar, aquí gastó mucho dinero, le hicieron, le sacaron radiografía y no le encontraron nada aquí con los doctores de Puerto. Entonces, me obligué, tengo una cuñada, hermana de mi señora, y cuñados que tengo allá. Entonces me vi obligado a mandarlos allá, con los mejores doctores. Apenas llegó mi chamaco. Y es que ahorita estoy con el director de que a ver si todavía lo pasa o no, como ya tiene más del mes de las inscripciones. Para por ejemplo, ahorita estamos arruinados porque nos están pidiendo la cooperación para comprar ese aparato a la escuela que le dije yo. Entonces, ahora dice la niña, ayer me estaba diciendo que quiere short, que quiere camiseta para el 20 de noviembre. Y se los tiene uno que comprar forzosamente porque si no se enojan ellos. Pero el maestro definitivamente cae en ese jueguito y debe adquirir la conciencia de que su sindicatito y esas cosas son trampas para el mismo pueblo. Porque hay unos que, pues en realidad, nos están sacando mucho dinero. Ahorita estábamos diciéndole un día al maestro, un nuevo que tenemos, que ese sí nos considera de que estamos arruinados, ¿no? Y que se va a comprar un aparato de sonido y varias cositas de la escuela que hace falta. Pero le dijimos nosotros que pues despacio porque no tenemos dinero. Ha sido siempre la deserción escolar. El hecho de que los padres en la época de preparación y siembra del cultivo ocupan a sus hijos. Varios inician, pero pues al término del año no son todos los que van a concluir sus estudios. Y pues ahora sí que solamente aquellos que en realidad les interesa el estudio o que sus padres los mandan, ¿no? Que a veces no viene el niño por la buena, sino que a veces porque el padre dice, tú vas a ir a la escuela y tienes que terminar por lo menos tu educación primaria. Entonces no concluyen todos sus estudios. Pues desafortunadamente, por los problemas de que faltan mucho, y estos niños al faltar, pues pierden, ahora sí que con un día que falten, pierden la hilación de la enseñanza que se impartió el día anterior. Llegan al día siguiente, pues para ellos es aquello desconocido. Entonces, otro que los padres de familia, pues los que no se preocupan por mandarlos, pues dejan que sus niños vayan cuando ellos quieran. Y pues otros por desgracias de la naturaleza, ¿no? Porque la muerte pues, es una cosa natural. Pues a veces también ya no llegan a concluir. El año antepasado tuvimos esa desagradable acción, ¿no? De que uno de mis alumnos pues ya no concluyó debido a ese fenómeno, ¿no? Que es muy natural. Y si les pregunto a usted quién fue Miguel Hidalgo, posiblemente sí le dirán que quién fue o en honor a qué esta escuela tiene ese nombre. ¿Cómo se llama tu escuela? Primaria. ¿Tiene algún nombre? ¿Cómo es? Miguel Hidalgo. ¿Quién es Miguel Hidalgo? ¿Sabes quién es? Sí. Sino que desde el primer año se les empieza a inculcar quién es Emiliano Zapata, es decir, quién es Benito Juárez. ¿Quién es Benito Juárez? Pues
¿Qué fue? No me acuerdo. Ahorita vamos a seguir porque tenemos que escuchar el mensaje de Benjamín Kahn que ha grabado justo para este evento. Pero no se preocupen, si los autores nos dan chance, lo vamos a tener disponible. Después les diremos dónde, justamente para que sigan viendo esto, porque bueno, hay tantas salidas sociales, comerciales, demográficas de esto que estamos viendo aquí que pues, realmente nos llevaría a un seminario entero de cosas tan interesantes que estamos viendo el día de hoy. Y también fíjense en eso, cuánto ha cambiado, pero al mismo tiempo, cuánto permanece igual nuestro país con respecto a lo que estamos viendo aquí en estas imágenes que son de principios de los 80, ¿cierto, Heriberto? Principios de los 80. Ajá, al menos 40 años. Pues es lo que habría que ver, cómo se parece, qué diferencia hay. Ajá. Habría que ver. Sí, creo que ese es el tipo de discusión, Julia, que justo da este tipo de productos a no solo los estudiantes, sino a todas las personas que tienen la capacidad de ver que hay cosas que sí, que en efecto hay cosas que han cambiado muchísimo, radicalmente, pero también hay otras que se mantienen. Y creo que eso es justo nuestro trabajo como comunicadoras, como comunicadores. O sea, sin duda es lo que nosotros estamos abocados a hacer, a salir a la calle, a ver este tipo de documentos en retrospectiva, pero también decir, esto me sirve para yo mismo robustecer mi trabajo yendo hacia futuro. Porque en el fondo, pues somos eso, somos seres en el tiempo. Y creo que aquí lo están viendo claramente. Y pues justo esto, ahorita me dirán por acá, sí tenemos el mensaje de Benjamín, que es, ya saben, uno de los principales autores y el director, ¿cierto? Heriberto es el director del producto como tal. Entonces vamos a escucharlo. Bueno, te cuento. La verdad es que fue un accidente. Para mí fue totalmente en el mejor de los sentidos. Un accidente. Yo estaba ensayando una obra de teatro y un día me llamó por teléfono Rubén Jara. Rubén fue mi maestro en la Ibero, maestro de investigación de la comunicación. Y con él trabajaba Mónica del Valle, que había sido mi alumna también en la época en la que di clases creo que de producción o de guión en la Ibero. Ellos habían encontrado un pueblo en la sierra cercana, en Oaxaca, cercano a Puerto Escondido, un pueblo arriba en la montaña que se llama San Pedro Mixtepec. Mixtepec quiere decir cerro entre nubes. Y habían, lo que llamaba la atención de este pueblo es que no entraba la televisión por la ubicación geográfica del pueblo. La gente no había visto televisión, solo aquellos que bajaban a la ciudad o que habían venido a la Ciudad de México a trabajar, en fin, pero no había televisión en el pueblo, los niños no veían televisión y sabían de algunos programas, más bien por la publicidad en las tiendas de abarrotes, pero bueno, ellos encontraron este pueblo, no sé cómo, o no recuerdo cómo, y mandaron a un equipo a grabar registro del pueblo, pero era un equipo de investigadores. No había nadie que hiciera ni cine ni televisión, en fin, llevaron una cámara muy vieja, muy deteriorada, una grabadora de 3/4 de pulgada, que en el momento era algo no profesional. En el camino a San Pedro Mixtepec, en la carretera, se accidentaron. Tuvieron un choque fuerte y no pudieron llegar, tuvieron que regresar, algunos hospitalizados, en fin, nadie murió afortunadamente, pero de quienes quedaban ahí estaba Mónica. Necesitaban hacer esto con cierta urgencia. La verdad no recuerdo por qué era urgente. Y Rubén me llamó. Yo había hecho cosas en televisión, había hecho ya a esas alturas
mi primer largometraje, daba clase en Naviero, etcétera. Rubén me llamó, me invitó a hacer un documental en un pueblo donde no existía la televisión y me pareció fascinante. Y yo pregunté, iluso, ¿y cuándo lo preparamos? Y dijo, mañana, hay que salir mañana. Va, bueno, me junté con ellos en casa de Mónica, era un sábado. Salimos al día siguiente con un equipo de investigadores muy pequeño, Mónica, Javier Aranda, en fin, éramos 4 o 5, con la grabadora de 3/4, con una máquina que además en el accidente se le arruinó un tubo. Las cámaras de esa época tenían tubos analógicos, 3 tubos, era símbolo de una cámara bastante amateur. Y uno de los tubos además se arruinó en el golpe. Me enteré en el camino que a este pueblo había ido en alguna ocasión ya, convocados por el mismo Rubén, para un equipo de Televisa enviado por Miguel Sabido, pero pues todo lo que habían hecho era levantar algunas imágenes como para ilustrar una entrevista. No vivieron en el pueblo, vivían en Puerto Escondido, viajaban al pueblo, en fin, cosas que a mí me parecía que no podían ser en un documental. Entonces yo propuse quedarnos obviamente a vivir ahí en el pueblo, convivir con la gente. Nos fuimos sin un guión. La consigna era levantar el testimonio de un lugar donde la gente no ha visto la televisión y que la televisión no es parte de su cotidianidad. Nos fuimos, estuvimos ese primer viaje, no recuerdo bien, yo pienso que entre 3 y 4 semanas viviendo ahí en el pueblo, grabando entrevistas con mucha gente, grabando música del pueblo, imágenes, conviviendo con la gente, haciéndonos un poco parte de que se acostumbraran a nuestra presencia. Y levantamos muchas horas, muchas horas, por ahí de 90 horas de material. No teníamos un guión. Yo me regresé antes de San Pedro porque los investigadores se quedaron haciendo algún tipo de trabajo, encuestas, llevaban algunos cuestionarios, y yo me fui antes porque corrió el rumor en el pueblo de que la gente empezó a pensar que estábamos robando imágenes, que algo íbamos a comercializar con ellas. Entonces nos dio miedo que nos quitaron el material, así que en una madrugada yo salí tempranito en un camión que bajaba del pueblo hacia Puerto Escondido para luego tomar un autobús a Oaxaca y en Oaxaca regresar a la ciudad con mis 90 horas cargando. Llegué a la ciudad, ordené ese material, me tardé un rato revisándolo todo, hicimos una transcripción de todo el material con una secretaria de ahí mismo del instituto, y me tardé un rato editando eso, un buen rato. Me llevé a un editor amigo mío y entre los dos trabajamos primero en unas máquinas de edición que nos prestó Ricardo Rocha, porque Rubén en el instituto no tenía un equipo de edición, y Ricardo muy amablemente nos prestó una sala de edición que podíamos acceder solo de 1 de la mañana a 6 de la mañana en Televisa San Ángel. Allí hicimos una primera edición muy rudimentaria, luego afortunadamente Rubén Jara consiguió, porque el instituto trabajaba para Televisa, un pequeño equipo de edición. Pudimos ya trabajar en el instituto, que en esa época estaba en la calle Gabriel Mancera, en el Valle. Hicimos un primer documental que a todos nos conmovió. Había material muy lindo, ya lo verán. No, la calidad técnica es bastante deficiente por el equipo con el que grabamos, sin embargo, priorizamos, por supuesto, el contenido. Ese documental, debo decir que me costó una costilla. Cuando terminamos de editarlo, Rubén Jara se emocionó mucho, me dio un abrazo y me rompió una costilla.
El documental lo llevamos a un festival de televisión en Banff, en Canadá. Lo llevamos a Nueva York, a un festival de televisión educativa. En fin, lo movimos un rato, pero nos dejó la inquietud de qué pasaría cuando entrara a la televisión, y era importante pues también tenerlo. Pasó que de cuando grabamos a que volvimos pasaron cerca de 2 años, porque el equipo de investigación, que siguió yendo constantemente al pueblo a levantar encuestas y cuestionarios, nos enteramos que la televisión ya iba a entrar. Y de ahí tomamos la decisión de hacer la segunda parte. No es realmente una segunda parte, es otro retrato diferente que se llama Cerro entre Nubes, que es el significado de Mixtepec. Volvimos a San Pedro, también poco más de un mes, otra vez a levantar mucha imagen, entrevistas, un poco a tratar de captar el espíritu de un pueblo que se prepara para la televisión, un pueblo donde no hay calles pavimentadas, donde la gente se baña en un río, donde no es realmente un pueblo, aunque es cabeza de municipio, es un lugar importante, un lugar donde hay una cárcel. Tuvimos la oportunidad de ir ahí esa segunda vez en Año Nuevo y grabar la fiesta y ser testigos de que todo el mundo se emborracha sin clemencia, pero le dio un espíritu especial al momento, porque había fiesta, pues había ya el hombre rico del pueblo, ya tenía una antena parabólica en el techo de su casa de adobe, ya había una parabólica esperando el advenimiento, ¿no? El gran evento, ya iba a haber televisión. Este es un pueblo donde todas las tardes la gente jugaba voleibol. Ahí había una cancha improvisada en la tierra con una red y jugaban voleibol. Ese era el deporte del lugar, y los domingos había fútbol en un terreno, pues no había una cancha como tal. Es un lugar donde no hay una iglesia, pero no hay un sacerdote de base. Eventualmente va cuando se le contrata. Hay una escuela donde hay un maestro para todos los cursos. Es un pueblo que vive básicamente de una agricultura muy rudimentaria, mucha pobreza. No hay industria, y donde mucha gente sale a trabajar a trabajos de tender camas en un hotel en Puerto Escondido, en un momento en el que Puerto Escondido no era la industria hotelera que tiene ahora. Había un pequeño hotel de un hombre extranjero, un restaurante, en fin, era un pueblo pobre, también con unas playas hermosas. El ejército estaba muy presente en Puerto Escondido, y mucha gente trabajaba en diferentes faenas en pueblos alrededor. Salían por la mañana, alguien tenía un camión de esos que se llaman camión materialista, con una caja atrás. Costaba un dinero poco que te llevara por la ronda que hacía por diferentes rancherías y pueblos y el mismo puerto, y volvía de regreso, y era realmente el gran transporte. La gente no había muchos autos, aunque el presidente municipal sí tenía uno. Tenía una vida muy pacífica, un pueblo en donde la gente no acostumbraba a casarse porque costaba mucho dinero. Se acostumbraba todavía, como pues, supongo que hoy sigue sucediendo en esa zona del país, que una familia vendiera, entre comillas, a una hija, a alguien que le gustara, a cambio de o un dinero o una vaca o una parcela para trabajar. Pueblo con tradiciones antiguas, no era un pueblo donde se hablara, como ellos dicen, un idioma. O sea,
zapoteco o algún otro dialecto, no son propiamente dialectos, sí son idiomas. Volvimos, hicimos ese segundo documental. También recogimos muchísimo material, pero esta vez volvimos con una cámara que no tenía un tubo roto, pero sí seguíamos grabando en ese formato de 3/4 de pulgada. Llevamos también a un fotógrafo para levantar imagen fotográfica, aunque él no se quedó todo el tiempo que estuvimos. La gente ya nos conocía, hacíamos un poco ya de ambiente familiar. Yo me hice buen amigo del síndico del pueblo, que después pasó en mi casa una temporada. En fin, hicimos esa segunda parte, Cerro Entre Nubes, y pues nos comprometimos a que cuando entrara la televisión, pues había que hacer esa versión, qué pasa cuando la televisión entra al pueblo. Y ese es el tercer documental, que se llama Antes Todavía, pero Más Después, porque había pasado ese tiempo y porque pues la vida del pueblo ya había sido modificada por la entrada de la televisión. No como preveíamos de ninguna manera, pero sí formas muy concretas. No mucha gente tenía televisiones, la imagen era muy deficiente, pero pues había una casa donde había una televisión y la dueña cobraba una cantidad pues, que para nosotros sería ridícula, para ellos no tanto, por el tipo de sueldo que ellos ganaban, para que la gente se asomara por la ventana a la televisión. Veían telenovelas, básicamente, el Canal 2 únicamente, veían telenovelas de las que sabían, porque si bien no había televisión, sí había revistas, y llegaban todas las revistas imaginables. Había gente que había venido a la ciudad a trabajar y contaba de las cosas que se veían en televisión. El Chavo del Ocho, que era un personaje que por la publicidad la gente conocía y les gustaba, lo empezaron a ver, obviamente, en la televisión, era muy popular en esa época. Y algunos programas, algunas películas de los viernes en la noche. Muy importante el fútbol de los domingos, muy, muy importante. Y empezó a pasar, o lo primero que nosotros empezamos a registrar es qué cosas se modificaron en la vida del pueblo. No fueron muchas, la verdad no fueron muchas, pero pues desaparecieron los juegos de voleibol de las tardes y el fútbol de los domingos se volvió esporádico porque la gente prefería ir a ver el fútbol en la televisión, quienes podían pagar lo que costara, no me acuerdo cuánto era, pero eran centavos. Y a la gente le gustaba ir a verlo en la tele, había gran afición por el fútbol. Y curiosamente hay por ahí alguna imagen en ese documental de la cancha de voleibol sin gente. Es una imagen que grabé muchas tardes porque me iba yo para allá con la cámara y grabábamos esta sensación de, ¿en serio se acabó el voleibol? ¿O lo van a retomar cuando esto ya no sea una novedad? No aumentó el consumismo, que es una de las cosas que pensábamos que sucedería, porque pues llegó la tele, pero no ganaron más dinero. Ellos seguían con sus mismos métodos de trabajo, con sus mismos sueldos, me atrevería a decir miserables, bebiendo la bebida destilada del lugar, un tipo de mezcal, borrachándose. Sus costumbres de matrimonio seguían siendo las mismas. Sus casas no se modificaron porque en las telenovelas vieran que la gente tenía refrigeradores o televisiones, estas cosas que se criticaban en esa época, muy concretamente de la televisión, que fomentaba el consumismo. Para que hubiera consumismo, lo que tenía que haber era más dinero circulando en los bolsillos y en el poder económico de la gente, y eso no sucedió. Es un pueblo entrañable. Yo supongo que debe seguir siendo pobre y que la gente ahora no tiene que salir tan lejos a trabajar porque Puerto Escondido ha crecido muchísimo. No es un pueblo de esos pueblos que ahora llaman mágicos.
Era un pueblo, su constitución geográfica no era atractiva, no era un lugar que se iba a convertir en turístico. Solo le pasó que se atrasó en el tiempo, la televisión llegó más tarde, y lo único que observamos fue pequeños cambios en las rutinas. No sé qué haya pasado a la larga, siempre tuvimos la ilusión de regresar 10 años después, ya no fue posible, y bueno, ese es muy rápidamente, brevemente, porque hicimos esos documentales a los que yo llegué realmente por accidente, y es uno de los trabajos más interesantes que he hecho en toda mi carrera. Una pregunta ahí vinculada. ¿Tú tenías, cuando realizaste sobre todo la segunda y tercera parte, ya alguna idea en mente, algún antecedente, algo que te inspirara para hacer ya específicamente un documental con esta temática? ¿Habías pensado, no sé, en algún tipo de documental antropológico o lo seguías considerando más como parte de una investigación de mercados o de consumo de la televisión? Mira, nunca lo asumí como una investigación. Mi sensación fue tan rápido, no tuve tiempo de estudiar ni de preparar, cosa que era realmente nueva en mi carrera. Soy muy compulsivo en cuanto a cómo preparar las cosas que hago. Y cuando hice documentales, que los hice algún tiempo, siempre visitaba el lugar antes, iba, en fin, había mucha preparación. Aquí no hubo oportunidad más que lo que brevemente me contó Rubén Jara una tarde, y lo que después me enteré en la convivencia. Pero además yo llegué en un avión, los demás se fueron en carretera por llevar todos los cuestionarios, las cajas que llevaban. Yo me fui un poco antes con la idea de tratar de conocer el pueblo, pero algo que me pasó es que el pueblo se me abrió. Como yo no llevaba un guión y yo pensaba, a ver qué pasa, los cuestionarios que llevaban los investigadores realmente no fueron la base nunca. Vamos a platicar con la gente, a ver de qué quiere platicar la gente, qué cuenta de su pueblo. Y si ves el documental, verás que hay mucho de eso. En qué piensa la gente, de qué hablan, qué cosas les divierten, cómo ven la vida en el pueblo. Era un poco retratar de qué pueblo se trata, qué mentalidad hay, cuál es la idiosincrasia de este pueblo, cómo perciben la vida. Eso es lo que intentamos hacer con la cámara y con el tipo de pláticas que hacíamos. No eran preguntas concretas, sino propiciábamos plática. Y pues alguien de pronto hablaba de la muerte de un familiar, como alguien hablaba de cuando murió su marido. Una señora cuenta una anécdota maravillosa sobre cómo una vaca le rompió la tela del corazón a su marido y por eso se murió. De cómo se bañaba la gente en el río, cómo es el río, que era un pequeño riachuelo. Te metías y no te llegaba el agua ni a las rodillas, pero era la fuente de agua de todo un pueblo, cómo construyen sus casas, cómo son cuando se emborrachan, en fin. Y me gustó tanto el resultado espontáneo de la cámara que lo que hizo la investigación y lo que Rubén muy sabiamente orientó es que la investigación sí se enfocara directamente a hábitos de consumo, en fin, a todo esto que ellos llevaban preparado, pero que el documental fuera en ese sentido más libre. Entonces, cuando hicimos los otros dos, partí con el acuerdo de Rubén, que es un tipo brillante, a quien quiero entrañablemente, vamos a hacer ese mismo experimento cada vez que volvamos, a ver cómo se nos cuenta el pueblo, a ver qué nos hacen descubrir ellos, a ver qué pasa, lo cual implicaba siempre ir muchos días, porque pues no logras que la gente se abra en la primera plática, hay que volver y en ocasiones hacer otro tipo de convivencia social sin la cámara, hacer un poco que pierdan la noción de la cámara. Eso llevaba días y tuvimos oportunidad de estar muchos días en las 3 ocasiones para poder conseguir
mucho material, las 3 veces hay muchísimo material, muchísimo material. Y con eso, y un poco con la idea de qué me contó el pueblo, qué es lo que yo siento que me contó, con ese espíritu editar esos documentales. Entonces son muy especiales por eso, porque no son el guión de alguien que estudió el lugar y va concretamente a buscar algo, sino fuimos con toda la apertura a ver qué decide el pueblo contarnos. Y eso fue muy, muy entrañable. Nos hizo a todos entender un espíritu de ese pueblo e ir con la investigación, con la cámara más adentro de lo que un cuestionario podía lograr. De hecho, esos documentales nos inspiraron otros documentales que Rubén incluso creó en su instituto, el área de investigación visual se llamaba, donde tocamos otros temas y donde hicimos otros experimentos para ver para explorar esta posibilidad del documental sin mayor estudio, sin antropología, sin sociología, sino pues una cámara, alguien sensibilizado a la vida del pueblo, lo cual costó muchos días y nunca acabas de ser parte, lo cual te permite tener cierta distancia y ver qué sale con la sensación después de, bueno, tengo 90 horas y tengo que dejar esto en 1 hora, 1:15, se queda mucho material afuera, nos tardamos mucho en armarlo, en encontrarle una estructura que se pareciera en cada uno de los 3 documentales a la secuencia que ellos nos contaron y cómo ven su día, cómo es el rompecabezas de su día, y los documentales intentan imitar o retratar también esa secuencia. Eso hace muy especiales esos documentales. Cuando lo mostramos en Banff, fue muy impresionante la respuesta, porque pues había documentales muy importantes de compañías grandotas, de mucho dinero, y esto pues que obviamente se hizo con pocos recursos, con una cámara que se veía verdosa, con un tripié que se caía, lo amarramos con cuerdas, en fin, pero esta sensación de no es la forma, sino la narración misma, lo que la gente dice. Nunca ves a un entrevistador, nunca hay nadie emitiendo una opinión. Intentamos que no hubiera ningún tipo de prejuicio o de guía al espectador. Y luego, bueno, está la memoria también de cuando se exhibió el primer documental. El primero se exhibió ahí en el pueblo. Y fue un gran momento, un gran momento. La gente cuando se exhibió no conocía en su mayoría la televisión. Para muchos fue la primera vez que veían una televisión con una proyección y se veían ellos mismos hablando y se reían y celebraban y por ahí con una vieja alguien lloraba. En fin, fue realmente muy emotivo. Y los 3 documentales tienen eso. Hay un momento en el que parecerían incluso ficción, es una lógica de la vida, una narración de la cotidianidad muy diferente, muy propia del pueblo. 40 años de que participaste en ese proyecto y dieron a la luz el primer documental, Benjamín. Sí. ¿Qué le dirías a las generaciones de este momento, en el 2023? Como claves de lectura para valorar o para apreciar tu trabajo en esos 3 documentales, sobre todo en el primero, que es en el que vamos a ver en el Congreso de Mercadotecnia y Cine. Mira, una cosa que a mí me hizo pensar mucho cuando hice ese documental y en la que sigo pensando, es que hacemos televisión los que estudiamos básicamente en las ciudades, en centros urbanos, y los pueblos, medio rural mexicano es muchos mundos que no conocemos. Y siempre me quedó la inquietud de qué pasaría si fuéramos capaces, Rubén y yo lo platicamos mucho, incluso la posibilidad de hacerlo, de llevarles la cámara para que ellos se cuenten
porque nosotros no sabemos contarlos y luego son mucho más que nosotros, son una voz muchas veces oculta de nuestra forma de ver la vida, de nuestra cosmovisión, que no conocemos y que nos afecta en un sentido. Nuestra televisión, nuestro cine se enfoca pues en los temas que queremos contar, los que vivimos en la ciudad, que nos dejamos influir por, pues básicamente el cine extranjero, el cine norteamericano, ahora las plataformas que piden muy concretamente un tipo de producto, y se nos borró, se nos olvidó totalmente esa mirada a una realidad que retrata un México muy fiel, un México de muchísima pobreza, de miseria, de vida de campo, de hablar de otra manera el español, de poca lectura, de poca escolaridad, donde la gente prefiere que sus hijos les ayuden a trabajar, porque si no se pueden morir de hambre. Y luego nosotros, ¿por qué no los dejan ir a la escuela? ¿Les prohíben ir a la escuela? Pues sí, tienen que trabajar, tienen que saber de otras cosas, y su mundo se reduce a ese universo y lo borramos, nos desconectamos de él. Lo extraño, me apena que no lo hayamos podido hacer, y no veo a nadie en el camino intentando hacerlo, se borró. Creo que me gustaría solo dejar esa semillita ahí en la cabeza de los estudiantes. Hay un México de verdad por descubrir. Si se asoman van a encontrar una magia, una manera de ver la vida muy diferente y de la que se puede aprender mucho, y sería importante compartirla con todos nosotros. Y entonces a lo mejor encontramos una identidad en el cine que hacemos, en la televisión que hacemos, porque estamos un poco perdidos tratando de imitar fórmulas y nos perdimos un poco en este mundo muy, muy comercial de la televisión y el cine, o en una especie de cine de autor que nunca ha logrado ser un cine propio, con una identidad que interese en el mundo, y hay todo un mundo que rascar ahí en el campo, en las pequeñas comunidades, no de manera antropológica, no como objetos de estudio, sino como es la vida desde ahí. Terminar, en este congreso sobre mercadotecnia y cine, estamos tratando de tener un panorama sobre cómo se vincula la creación de contenidos audiovisuales, ya no solo en cine, obviamente, sino pensando en streaming, en televisión, en las pantallas en general. ¿Qué podrías concluir para las personas que van a ver el documental en relación a las nuevas generaciones que quieren generar contenidos o quieren vender contenidos? Ahorita hiciste una apreciación muy interesante de valorar entre estos extremos un punto medio que pueda contribuir a conocer lo local, lo pequeño, lo que a veces omitimos desde la ciudad. A los estudiantes que están, y a los profesores aquí en la Ibero, en el Congreso, ¿qué reflexión darías sobre este tema para cerrar tus comentarios? Mira, me interesa recalcar siempre un punto, que supongo que luego yo me voy envejeciendo y sigo siendo necio, pero lo que veo a lo largo de muchos años de trabajar en el cine, en la tele, en el teatro, somos como comunidad creativa muy tímidos, miedosos, preferimos copiar fórmulas, preferimos robarnos arquetipos de otras televisiones, de otros cines, a cambio de vender muy rápido el material de maneras muy baratas, no en el sentido solo del dinero, sino del contenido que ofrecemos. Nos hemos preocupado más por la tecnología y mucho más por saber encuadrar una cámara, aprovechar las herramientas que nos ofrece la digitalización. Son todas interesantes, pero son herramientas, esas no son el contenido. En el contenido hemos sido tímidos, miedosos, peor, timoratos, cobardes, y no encontramos una manera de contarnos
nosotros, nos hemos vuelto expertos copistas. Ojalá las nuevas generaciones de estudiantes estén muy conscientes de eso. Nos falta encontrar caminos, nos falta encontrar cómo han encontrado otros mundos para contar sus identidades y sus formas de ver la vida. Lo han hecho los iraníes que viven en constante amenaza y guerra, y a pesar de que a los directores los meten a la cárcel, les hacen unas atrocidades terribles. Lo han encontrado otros países. Nosotros no nos hemos atrevido. Nos falta, preferimos leer un libro de fórmulas de guión hecho por un norteamericano que desarrollar nuestro propio libro de cómo contar nuestros contenidos, porque no acabamos de encontrar nuestros propios contenidos. Hay todo un camino a recorrer, y pues los depositarios de eso son los universitarios. Son lo que están aprendiendo no es cómo editar una película o un programa para una cadena de streaming, no están aprendiendo cómo encuadrar eso. Me atrevo a decirlo, cualquier pendejo aprende a hacer eso. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿Dónde está lo que de veras nosotros tenemos que contar para encontrar cómo nos contamos, cómo vemos el mundo? ¿Qué le aportamos a la civilización contemporánea con los medios que viajan a todo el mundo? Ojalá hiciéramos conciencia, no sé, eso es muy pesado decir conciencia, pero ojalá quedara ese gusanito. Bien, agradecemos. Sí, adelante, Heriberto. Creo que ya no. Sí, ya se le acabó la batería. Que no están funcionando, perdón. Adelante. Oigan, bueno, como vieron, esto se hizo en otro instituto, que era el que tenía el doctor Jara. Años después generamos un segundo instituto ya más enfocado a la investigación de mercadotecnia, audiencias. Yo en ese momento, en el primer instituto, participé como investigador aprendiz. Ahora estoy encabezando dentro del instituto el proyecto de recuperación de memoria, porque creemos que estas cosas pues no se pueden olvidar, ¿no? Creo que esto que le llamamos la pandemia del olvido es una de las grandes amenazas que tenemos. Y como ven, pues hay un montón de cosas que aprender de una experiencia que parece vieja, pero que no lo es, ¿no? Si le quitamos el sonido, pues parecería que estamos hablando del momento, perdón, si le quitamos la imagen, el sonido parecería que estamos hablando de algo actual, ¿no? Entonces, bueno, este es un proyecto que hicimos y que pues también casualmente con la idea de hacerle un homenaje al doctor Jara, que fue el director de todo este proyecto, hicimos este libro. Y ahí viene un capítulo en donde se habla más ampliamente del experimento, de los aprendizajes. Pues aquí está el libro para, no sé cómo se los podemos regalar, así no sé con qué dinámica que tú lo selecciones. También vamos a subir a la página especialmente el artículo de San Pedro Mixtepec para que ustedes lo puedan bajar en formato digital, para que puedan entender un poco más sobre todo este tema, que yo concluiría así muy rápidamente. Uno, creo que tenemos la obligación de seguir viendo hacia atrás. El mundo no se inventa ahora, o sea, ¿qué pasa? Y los aprendizajes siguen siendo muy nutritivos y valiosos para seguir planeando nuestro trabajo. Dos, creo que nuestro trabajo mercadológico, pues tenemos que tener una orientación a la audiencia, que como lo dice Benny, pues tenemos siempre que estar entendiendo. Y tres, con las metodologías científicas tradicionales que usamos los investigadores de la comunicación y de la mercadotecnia, pero nutriéndolo con estas herramientas visuales que nos dan esa profundidad humana, que nos permite generar las historias que verdaderamente enganchan y involucran a nuestros públicos. Entonces, pues, invitación a que lean el artículo.
También aprovechando el viaje, ya estamos por terminar. Ahorita les vamos a dar un pequeño detalle a las personas que aguantaron. Creo que ya lo tienen listo por allá, ¿cierto, Samuel? Sí, ya casi está listo por allá. Sí, y muy bien. Ya estamos por terminar, unos minutitos. Simplemente aprovechando, Heriberto, me gustaría preguntarte si, igual y te meto en un problema, pero ¿qué tan viable es que la propia Ibero tenga un acopio del material que tanto presentamos el día de hoy, como nos dices que hay otras dos partes sustanciales? Entonces, no quiero meterte en un problema porque supongo que es una cuestión de derechos y todo esto, pero ¿qué tan viable es que aquí mismo lo podamos tener y difundir? Tal vez en nuestros propios canales institucionales sea valioso, justamente por todo lo que acabas de comentar. Mira, justo no, sin duda, y creo que podemos compartirlo, pero me gustaría compartirlo bajo un proyecto que tenemos en colaboración con la Ibero. De hecho, este libro que ustedes están viendo está coeditado por la Universidad Iberoamericana, que nos hizo pues el patrocinio de una parte de este libro y nos ayudó para hacer la publicación. Entonces, sin duda, es un proyecto de colaboración en el que queremos, pues, desde nuestra alma mater, hacer esta serie de colaboraciones. Estamos trabajando ahorita en otros libros, justo en el tema de Rocio Campo, que también fue alumna de la carrera de comunicación, un libro sobre el modelo de integración de mensajes en ficción, que por cierto se da a las 4, hago el comercial que vamos a hablar de eso, y otra serie de cosas, sin duda, ¿no? Entonces, estarán disponibles, busquemos nada más las formas de hacerlo para que se pueda compartir, porque esa es la idea, ¿no? Socializar el conocimiento. De hecho, esto que yo decía al principio, que es premier la recuperación del material, porque el material estaba en VHS, ¿no? Así ya no sabíamos ni dónde hacer la transformación al formato digital porque ya no existen las máquinas para hacerlo. Entonces, este es un proyecto de recuperación del material que estamos integrando. Sin duda, pues lo que queremos es socializar el conocimiento. Hemos estado hablando con Samuel, la doctora Palacios, que está aquí con nosotros, quien nos está apoyando muy fuertemente en los cómo hacer esta coordinación, y ahí está el material disponible. ¿Nos da tiempo para una preguntita o dos preguntas? Bueno, primero lo de los libros, son 4 libros, ¿verdad? ¿Qué les parece si regalamos 2 estudiantes de comunicación y 2 de empresariales? Yo creo que sean los propios estudiantes que se autopropongan, que tengan el deseo de leerlo. Una mujer, y 2 hombres y mujeres empresariales. ¿Qué tenemos un extra? No extra. ¿Quién? Allá. ¿Hasta allá? Sí, creo que ya se lo van a dar. Ya está. Aquí hay otro extra. Gracias, Heriberto. Muchas gracias. Yo tengo uno, no te preocupes. Yo tengo uno. Yo te lo doy. Sí, está en la Biblia y es una propia edición del Ibero con un precio muy, muy accesible. No te preocupes, sí. Es un libro especializado para personas que están en investigación de la comunicación. Entonces, es un libro valiosísimo y pues la invitación es eso, que se queden un ratito aquí con nosotros. Hay un pequeño regalo aquí afuera para ustedes, creo que les va a gustar. A toda la gente que ha aguantado tanto todas estas sesiones, yo sé que ha sido pesado, pero sin duda creo que los acontecimientos y los distintos aprendizajes que estamos teniendo, tanto con Heriberto como con todos los demás invitados, sin duda creo que justifican el enorme despliegue que tanto ustedes como la propia institución está haciendo.
Entonces no me queda más que agradecer al maestro Samuel, a Pablo también que nos ha ayudado mucho con la organización y a todas las personas aquí presentes, pero sobre todo a Heriberto y a Benjamín Can que nos ofrecieron su enorme conocimiento y valía el día de hoy con este tipo de productos. Me resta nada más agradecerles. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Y adelante. Vamos a darle un pequeño diploma, un pequeño presente a Heriberto, ya que está aquí con nosotros. Felicidades, Heriberto. Muchas gracias, felicidades. Sí. Afuera hay un pequeño regalito, si quieren pasar así. Gracias, muchas gracias. Gracias. Entonces voy a detenerla. Sí, gracias. Sí, muy bien, ¿eh?